Tripulación de Star Trek Colombia, ¿cómo están? Y en todas las partes del mundo que nos estén escuchando. Estamos haciendo este pequeño y muy improvisado podcast porque les comentamos que vamos a inaugurar una nueva sección en el blog, una sección de historias, relatos, novelas, que vamos a comenzar a montar desde el día sábado, 9 de mayo. De junio. De junio. Otro error. De junio. Y nada, vamos a estar aquí hablando con la pluma, con el escritor de este relato. Entonces, vamos a presentar a... Buenas noches, yo soy Carlos Acevedo, me conocen ya desde hace mucho tiempo, jodiendo mucho tiempo con Star Trek. Pues decidimos iniciar una nueva sección del blog, estamos escribiendo una historia, una novela, que llevo mucho tiempo teniendo en el tintero. Entonces vamos a empezar una serie de entregas semanales, un capítulo semanal de una novela que se llama Retorno al Puente. Retorno al Puente pues surgió hace mucho tiempo, es un concepto de escritura. A mí me gusta mucho escribir, soy escritor aficionado, tengo varios relatos, soy muy aficionado a los cuentos cortos y a los relatos cortos. De hecho también estoy haciendo otro libro que se llama 80, pero pues esa es otra historia. La cosa es que decidimos con Hernando que es un buen momento de inaugurar esta nueva sección y vamos a empezar a publicar un capítulo semanal de esta novela. No les quiero contar mucho de todo lo que vamos a experimentar, pero pues les voy a adelantar un detalle. Hernando acaba de hacer el arte de la carátula y nos quedó pero lindísimo. Nos quedó porque yo puse la idea y él puso todo el talento, o sea, yo no hice nada. Entonces vamos a abordar la historia del Enterprise B. Y nos vamos a contar una pequeña historia de Retorno al Puente, donde el Enterprise B, capitaneado por nada más y nada menos que nuestro infame capitán John Harriman, donde pues esperamos que se diviertan, esperamos que encuentren un poco de entretención, que los sábados pues saquen el ratico para leernos, no son capítulos largos. No sabemos cuántos capítulos van a ser porque lo estamos escribiendo en la medida que lo vamos haciendo, pero yo creo que van a ser unos 20 capítulos, o sea que vamos a estar 20 semanas con el tema. Bueno, entonces, una primera pregunta. ¿Por qué situar la historia en la época del Enterprise B? ¿Por qué no en el futuro del siglo XXIV? ¿Por qué no por los días de la Guerra del Dominio? ¿Por qué el B? Sobre todo con la Guerra del Dominio siendo mi favorita Deep Space 9, ¿no? Bueno, la cosa es que están de moda las precuelas, es la primera respuesta que les puedo dar, pero no es por eso. Lo que pasa es que el arco argumental que se me ocurrió requiere específicamente una época de tiempo. En un principio no pensé que el Capitán Harriman fuera el protagonista, sino que iba a poner un Capitán X, iba a construir la historia de un Capitán X, pero cuando empecé a atar los cabos y a construir la historia, ustedes saben que uno hace una investigación para escribir la novela, uno cuadra algunos detalles, y si uno quiere ser respetuoso del canon, uno tiene que leer mucho. Entonces cuando estaba leyendo de esa época dije, uy carajo, pero venga, ¿cuál es el Enterprise que está en este momento? Definitivamente no es Kirk, no es Garrett, por entonces, ¡pum!, apareció Harriman. Dije yo, uy, sí, el Enterprise capitaneado por John Harriman, del cual solo tenemos un dato, ¿no? El día de la botadura, John Harriman mató a Kirk. O sea, es todo lo que tenemos. Después de eso, Harriman desaparece de la Es complicado comenzar la hoja de vida con... En mi nave murió Kirk. Sí, o sea, en mi primer comando, en mi primer día, murió Kirk. Entonces, decidí darle una oportunidad al personaje de Harriman. Decidí leer sobre la biografía de Harriman que tenemos en internet, que es excesivamente fragmentaria. Inicié una investigación y concluí que Harriman es el personaje que necesitamos. Entonces vamos a iniciar una historia con John Harriman, que obviamente va a ser una historia plagada de sucesos, plagada de ocurrencias, que en general pues no son canónicas, pero que esperamos que no choquen con el canon. Bueno, sí, la época del Enterprise B es totalmente desconocida, simplemente la botadura y quedó ahí, y luego llegó el C y quién sabe qué más pasó. Bueno, sin entrar en spoilers, podemos saber, no sé, ¿hay algún otro protagonista interesante aparte de Harriman? ¿Alguna raza? ¿Algún hecho en particular? No les voy a soltar ningún dato de eso se van dando cuenta en el camino. O sea, no está que Bruce Willis al final está muerto. No va a aparecer La Roca tampoco, entonces no se asusten, pero la gracia es que estoy construyendo una historia basada en conceptos propios de Star Trek, sin violentar el canon, que es lo más importante,
en un periodo de tiempo muy específico y muy particular, que además pues es un ejercicio de escritura que me gusta. Yo he querido escribir una novela durante los últimos 10 años quizás. Como les digo, estoy escribiendo un libro que se llama 80. 80 no es una novela, 80 son 80 historias cortas inspiradas en una imagen. En su momento les contaré 80. Entonces, la idea es que tomemos el ejercicio de escritura novelado, que lo apliquemos a este universo que me gusta y que conozco también, y pues que tomemos del pelo un rato y construyamos un espacio donde podamos intercambiar opiniones, donde me puedan echar la madre por no saberme algunas cosas del Enterprise B, donde puedan decirme, francamente, Harriman es un petardo, o realmente escribiste un buen Harriman. Pero pues al final lo que estamos haciendo, como siempre, es generar comunidad alrededor de Star Trek, y lo importante es que encontremos un espacio de intercambio de opiniones. Bueno, ¿qué tan difícil es escribir una historia de Star Trek? Aparte de, obviamente, encontrar un buen tema, unos buenos personajes, desarrollarlos, también está involucrado todo el aspecto de la jerga técnica, toda la tecnocháchara, como decían en Voyager, que a veces es muy complicado no entenderla para los aficionados, pero sí tratar de explicarla o narrar algún hecho en particular con ese tipo de lenguaje que utilizamos en Star Trek. Pues mira, la cosa es que la tecnocháchara es bien propia de Star Trek, ¿no? Los conductos CPS, el deflector, los, ¿cómo se llaman? Los taquiones, toda esa cosa es muy propia de Star Trek. Estoy tratando de reducir la tecnocháchara en el sentido de que no quiero escribir una novela que únicamente sea comprensible para los trekkers. Quiero escribir una novela de ficción ambientada en el mundo de Star Trek. Entonces estoy tratando de tener la tecnocháchara pues al mínimo, aunque no lo logro porque estoy muy acostumbrado a la tecnocháchara. Sin embargo, realmente lo difícil de escribir una novela de Star Trek es ubicarse en el concepto cultural de la Federación. Entendamos que la Federación es un universo que, bueno, un grupo, un poder pues del cuadrante alfa que no le interesa el dinero. Entonces, cuando estamos hablando de realización personal, no estamos hablando de la realización personal de tener una casa con finca y tener piscina y tener 4 carros, sino que estamos hablando de la realización personal de lograr hacer algo que valga la pena con mi vida. Entonces, partir del principio de un personaje como Harriman, que cuando llega, digamos, a lo que debería ser el culmen de su carrera, la caga estrepitosamente. Es decir, le dicen, capitán, usted va a ser el capitán de la nueva nave insignia, y saca la nave, la saca prácticamente en rines y mata a Kirk. Entonces decidí que ese es un muy buen inicio para construir un personaje. Entonces me tocó investigar mucho sobre cómo era la Federación en el 2293, que es la botadura del Enterprise B. Me tocó estudiar cartografía estelar. Yo me burlaba mucho de 7 de 9 y de Harry Kim con su laboratorio de cartografía estelar. Pues me tocó estudiar cartografía estelar porque esta historia además ocurre en un momento en que la Federación no es tan grande y no se puede recorrer tan fácil. Recuerden que así el Enterprise se mueve en Warp, pues es el Enterprise B, entonces tiene una velocidad menor. Entonces no puedo extenderme como en el caso de Voyager, que viaja a Warp 9.965. No, el Enterprise B es una nave que viaja a Warp 8, 8.5. Entonces estamos hablando de unas distancias mayores, de unas distancias iguales, pero pues unos tiempos mayores de recorrido. Entonces me obligó a ver la Federación como si fuera más grande de lo que la entendemos después de la época de Picard y eso. Entonces, ese estudio ha sido muy interesante. Además, construir personajes que sean comprensibles es el reto más grande de todo novelista. Entonces, ahí voy. Estoy construyendo. De momento hay 4 personajes principales que van a encontrar y creo que ahí vamos. Vamos a ver cómo les parece. Y sobre todo, bueno, ya que estoy aquí involucrado, debo decir que yo ya he leído hasta el capítulo 5. Sin querer ser muy lambón, están muy buenos. Sin embargo, me parece complicado darle estructura a un personaje que lo vimos por 5 minutos, si no es que menos, como es Harriman, y darle toda una estructura, un carácter que francamente eso fue lo que le faltó en el puente aquella vez. No tenía ni 5 de carácter, era un títere más, un títere mediático. Darle carácter, darle una personalidad que nunca tuvo. O sea, ¿cómo llegaste a darle la personalidad que va a tener Harriman en esta historia? Mira, la cosa es que Harriman, cuando nos lo presentan en el Enterprise, el tipo está más embolatado que una uva pasa en un tamal. El tipo está totalmente perdido, no tiene ni idea de cómo enfrentar la situación. Pareciera ser que es un novato, ¿sí? No sabemos si es su primera capitanía. Podría uno pensar que no porque está en el Enterprise, o podría uno pensar que sí. Entonces yo decidí empezar a investigar qué sabíamos de Harriman.
Una de las primeras cosas que me encontré fue una referencia a una hermana de Harriman en una página que se llama Memory Beta, que es, ustedes conocen Memory Alpha, pues que es digamos, un repositorio no oficial de información de Star Trek. Existe un repositorio aún más no oficial que se llama Memory Beta, que además recopila las teorías que hay en Star Trek. Entonces me dediqué a leer teorías sobre Harriman, de por qué Harriman y no sé qué, y empecé a juntar retazos. Fue como agarrar una cobija y armarla de todos los retazos que se me ocurrieron y tratar de darle como una imagen bonita, agradable. Entonces decidí construir un Capitán Harriman partiendo de un error. O sea, para mí Harriman es una persona construida a partir de su mayor error, como nos pasa a muchos en la vida. No somos tanto nuestros éxitos como nuestros errores, entonces si yo me voy a equivocar, pues tengo que hacer lo mejor de mi error. Entonces Harriman decide, yo decido que Harriman sea una construcción a partir del error más grande que tiene, que es matar a Kirk. Todos sabemos que Kirk no se muere ahí, o sea, todos sabemos que Kirk se muere después, salvando a Jean-Luc Picard, salvando al universo y todo, como debe ser. Pero pues en la historia, en el momento en que estamos, lo que quedó escrito en los libros fue que Kirk se murió en el Enterprise B. Van a pasar 200 años para que se sepa la verdad. Como 120 Mentira, realmente. 120 más o menos, sí. ¿Algún otro personaje que hayamos visto en Generations que están en el Enterprise B, como la hija de Zulu, o el personaje que hacía Tim Ross, el que hace Tuvok? No, ¿Aparecieron por ahí? no. ¿Tripulación totalmente nueva? De hecho, lo que pasa es que además no estoy ubicado exactamente en el 2293. La novela se va a ubicar en el 2305, más o menos. Más o menos es la fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La época en la que yo quería escribir era el 2304. Es más o menos el año que necesito estar escribiendo. Entonces, cuando empecé a ver, dije, bueno, pero qué, y ahí fue cuando se me ocurrió el Enterprise. Dije, no, bueno, pero el Enterprise, 10 años, no sabemos qué ha pasado, y ahí fue cuando se fue construyendo el concepto de Harriman. ¿Qué pasó con Harriman después de la botadura? Y decidí construir la historia de cómo Harriman logró mantenerse en la silla del capitán durante 10 años. Después de un fracaso monumental. O sea, mató a Kirk, o sea, no mató a cualquiera, mató a Kirk. Entonces decidí ver cómo se había mantenido en esa silla y construirle esa personalidad a partir de ese error. Entonces estamos viendo un Harriman más maduro 10 años después de que haya cometido pues este error tan grande, que al final no fue un error, ¿no? Simplemente pues era lo que estaba pasando, viene con el trabajo, eso lo dijeron, todos los capitanes lo han dicho, esto es parte del trabajo. Entonces el hombre pues la cagó, pero normal, es decir, eso podía pasarle en cualquier momento. Luego de eso, obviamente vamos en el capítulo 6 en este momento, el 5 es el último que ha leído Hernández, estamos escribiendo el capítulo 6. No tengo pensado que aparezcan personajes relevantes, es decir, no quiero caer en el cliché de mañana aparece Scotty y le arregla la nave. No quiero hacer ese tipo de cosas, porque realmente la historia que estoy escribiendo es muy diametral, es muy periférica, pues está ocurriendo alrededor de la historia. Es más, hasta el momento el Enterprise B solo ha aparecido una vez. No sé si va a aparecer más. De hecho, la imagen que tengo mental no se las voy a decir, pero pues incluye pues algunas consideraciones que podrían o no hacer que el que apareciera fuera el Enterprise B o no. Entonces, tengo el esbozo completamente general de la historia, sé cómo va a terminar, tengo escrito el final, que es lo más curioso. O sea, yo ya tengo escrito el final del libro. Ya sabemos qué va a pasar. Y voy a caminar, digamos, de cierta forma con un bastón, tratando de construir lo que sea creíble para llegar a ese final. Porque la historia tiene por objeto realmente, como le digo, un ejercicio de escritura, presentar un Capitán Harriman más maduro y obviamente dar lugar a los eventos que son lo que me llama la atención. Okay. Esto no es spoiler realmente, sino es un detallito que le da un aspecto único a la personalidad de Harriman, y es que odia las ratas. O sea, ¿tuvo alguna situación con unas ratas alguna vez? ¿Fue a Disneylandia y lo trataron súper mal? No sé. Lo pateó Mickey Mouse. Harriman odia las ratas. ¿Por qué ese detalle tan curioso para ponérselo a él? Lo que pasa es que, mira... O sea, perdóname, comenzando que uno pensaría que en el siglo XXIII no hay ratas. No hubiera ratas. Al revés. Si hay tribus no van a haber ratas. Okay. Entonces, la cuestión con el tema de las ratas no es tanto por el hecho de que sean ratas en sí. Aunque me acordé de las ratas cardasianas de la estación, esas cuando las van a sacar, que son como de 6 patas horribles. Sí. No, realmente lo que pasa es que la construcción de un personaje requiere que nos enfoquemos tanto en sus virtudes como en sus defectos. Si construimos un personaje únicamente virtuoso, pues vamos a tener un personaje que realmente es soso.
que realmente es muy plano, que no va a tener mucho para explotar. También eso me llamó la atención de Harriman, es un tipo con un pasado difícil, tiene mucho de dónde aprender. Entonces, en cierto momento, cuando estaba escribiendo la historia, eh, pues tuve unas imágenes de Harriman caminando por ciertos espacios y me pregunté, bueno, ¿y qué hacía Harriman en su juventud? Pues, o sea, porque él tuvo que ser cadete si fue capitán. ¿Cómo fue la academia de Harriman? Y se me ocurrió pues una cosa que van a leer en el libro, que es lo que les está diciendo Hernando, que finalmente pues va a contarles un poco de por qué Harriman tiene su intríngulis con las ratas. Y bueno, eso va a abrir algunas puertas que más adelante se van a ver un poco interesantes, espero. Entonces, pues las ratas y Harriman son, digamos que a Picard no le gustan los Borg, a Harriman no le gustan las ratas, entonces eso es algo así, digamos que el archienemigo de Harriman son las ratas. Bueno, nada, 15 minutos, yo creo que dejamos así porque cualquier otra pregunta traería spoilers potenciales. Al final se muere Bruce Willis, Sí. entonces, nada. Pues los invito que desde este sábado comiencen a estar pendientes de las entradas en el blog, porque todos vamos a estar subiendo un capítulo todas las semanas para que lo disfruten y pues necesitamos mucha retroalimentación, que nos hablen del tema cuando se publique la entrada en el blog o Que lo en el comenten en Facebook, Facebook. que les gustó, que no les gustó, sus teorías. Vamos a ver si alguien le apunta de verdad a lo que va a terminar la historia mientras van leyendo. Entonces nada, necesitamos que nuestro grupo, Star Trek Colombia, sea muy activo, porque esto es una aventura que vamos a comenzar a hacer y yo le veo que va a llegar a muy buen puerto. Bueno, cabe aclarar que todas nuestras páginas aliadas, como les decimos Hernando y yo, pues vamos a invitarlos, vamos a compartir en las páginas de Yeah Star Trek, vamos a tratar de hablar con nuestros amigos de Star Trek Guatemala, fans de Guatemala, vamos a ver cómo hacemos para que a través de este proyecto pues tengamos algún tipo de intercambio con ellos. El objetivo es que como trekkers que somos latinos principalmente, pues podamos disfrutar de la escritura y unirnos a través de ese concepto. Entonces, pues eso, no más. Muchas gracias. Si escucharon hasta el minuto 17 con 22 segundos, muchas gracias. Esto es para ustedes. Al final de cuentas, es un ejercicio tal como siempre es Star Trek Colombia, sin ánimo de lucro. No esperamos absolutamente nada diferente que intercambiar con ustedes, divertirnos, hacer un foro, charlar. Y pues eso es todo. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos y como decimos en Viajar a las Estrellas, larga vida y prosperidad.